por qué los incas, teniendo esta información, estos datos duros, ¿no? De hallazgos en distintas partes de este valle, distintas partes de lo que hoy conocemos como nuestra ciudad, ¿por qué los incas decidieron instalarse acá? Mira, esa es una gran pregunta y está respondida en el libro, o sea, en el documento Mapocho Incaico. Primero, ¿por qué Pedro Valdivia se decide instalar acá, ¿no? Y después, ¿por qué, si existe este asentamiento, esta ciudad o este centro administrativo, ellos deciden instalarse en este lugar? Y es porque este último punto, este último vértice del Tahuantinsuyo, se abre a lo que se llama el valle longitudinal, que va hacia el sur de Chile. Son valles transversales, Chile. De pronto aparece este gran valle que se proyecta hacia el sur y el Valle de Santiago, por sus características, sería una buena cabeza donde instalar un centro administrativo. Tendría buenos puntos, además, en altura para vigilar los movimientos que se producen y sería una buena, por llamarlo así en términos militares, cabeza de playa para una futura dominación de Chile hacia el sur. Punto estratégico. Y de hecho, los españoles hacen lo mismo, ¿no? Un punto de abastecimiento muy seguro, además que tiene una característica bien particular. Yo he escuchado que algunos han desmentido esto, ¿no? Pero se supone que el Mapocho se abría en dos brazos, más o menos en Plaza Italia, ¿no? Y se abría y un brazo continúa por donde lo hace hoy y otro baja por donde es la Alameda. Entonces imagínate qué ubicación más maravillosa para una ciudad que quiere ser protegida, que está en la última frontera, estar entre dos ríos. Y además con un punto en altura al lado, como el Cerro Santa Lucía, ¿no? Entonces, Santiago como tal era un punto estratégico para el Imperio Inca y después posteriormente para el español también. Coincide entonces Pedro de Valdivia con el Imperio Inca en torno a esta decisión estratégica. Quizá también sería esa la razón por la cual Pedro de Valdivia decide instalarse acá, ¿no? Ahora, la gran pregunta es... La pega ya se la habían hecho, ¿no? Claro, ahora la pregunta es... ¿Por qué lo habría escondido? ¿Por qué no aparece ¿por qué no aparece declarado en sus crónicas? Mira, en realidad aquí ya había un asentamiento, ¿por qué? Esa es una gran pregunta. Yo quiero reforzar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar. O sea, hay que visualizar cuál es la importancia estratégica del Valle del Mapocho. ¿Qué lo hizo tan especial y habiendo tantos otros valles cercanos, tan fértiles como este? Pero este tenía una importancia estratégica y es solo para corroborar lo que tú acabas de decir, porque sería bueno que quede bastante claro. Nosotros somos como, el Valle del Mapocho es como la puerta de entrada y salida del llano longitudinal, o la depresión intermedia, o el Valle Central. El Valle Central se inicia aquí, en la cuenca del Mapocho, y se extiende por 1000 kilómetros hasta Puerto Montt. Exacto. Entonces, era la cabecera del llano longitudinal. Si ellos se querían comunicar con el resto de América, tenían que hacerlo por el Valle del Mapocho, porque la depresión intermedia está por un lado, tiene por el lado la cordillera de la costa y el mar, y por el otro lado tiene la cordillera de los Andes. Entonces es como un pasadizo largo de 1000 kilómetros, y esa es la importancia estratégica del Valle del Mapocho. Y una de las estrategias favoritas del Tahuantinsuyo era el control de las cabeceras de los valles. El control de cabecera. Eso se ve en todo el norte grande de Chile y en el resto del Tahuantinsuyo, que donde está la cabeza de un valle, ahí se asentaban los centros administrativos, porque era un lugar donde era un paso obligado y donde era muy fácil controlar. Y ahora el Valle del Mapocho tiene otra particularidad, que está cerrado por el norte por el cordón de Angostura, de Chacabuco, que se pasa por un portezuelo estrecho. Y se sale por el cordón de Angostura, que tiene un portezuelo que se llama Chava y que también es muy estrecho. Entonces el flujo se estrechaba mucho y era fácil controlar todo el que pasara por aquí. Era prácticamente una fortaleza natural. Sí, es un buen concepto. En esta fortaleza natural, Jorge, los incas, ¿cuáles son los puntos estratégicos específicos que van escogiendo dentro de este lugar? Bueno, es un poco lo que comentaba Rubén, ¿no? Que por el norte está esta angostura por el norte y la angostura por el sur. Ahora, a mí me gustaría que él contestara la importancia del Pucará de Chena en todo este complejo, porque tengo entendido que en Chada también había hasta hace muy poco vestigios también de asentamiento. Buenas las preguntas.
Los dos portezuelos que ya mencionamos están sacralizados mediante, por ejemplo, el portezuelo que daba acceso al cordón de Chacabuco. Ahí hay una caverna que se llama Iglesia de Piedra, Quebrada Infiernillo, mira los nombres, Sí. y donde hay una pintura que representa la túnica del Inca. Fantástico. Hay una cosa... Caverna. Hay una Y cosa... eso, hay una publicación que hace don José Berenguer, muy interesante sobre eso. Y el sector del portezuelo de Chada, por donde se salía, digamos, la cuenca hacia el sur, está también sacralizado mediante la caverna del viento, la casa del viento, el Guairahuasi, mencionado por Jerónimo de Vivar, que él incluso era tan famoso que decide ir a conocerlo personalmente y él en su crónica lo describe. Claro. Él era el cronista Pedro Valdivia. Y ahí están las ruinas de Chada, publicadas por nosotros, Hans Niemeyer, María Teresa Planella. Que han sufrido daños con los años, ¿no? Que han sufrido algunos daños. Sí. Ahora, quiero decirles algo, a ti que te interesa un poco la historia oculta de Santiago. Sí. Y eso lo descubrió Alexis López. Si tú unes este portezuelo con este portezuelo, el punto exacto intermedio es la Plaza de Armas. Mira. Pero matemático, esto lo hemos estudiado, yo no lo podía creer. Entonces trabajamos en nuestro proyecto, tenemos un proyecto Fondesit, patrocinado por el Museo Nacional de Historia Natural, financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tenemos un geógrafo. Y le dije, ¿sabes? Calcúlamelo. Calcúlamelo, pero exacto. Y sabes que es matemático. Es matemático. No, pero es matemático. La plaza de Armas está el punto central entre esas dos cosas. Entonces quiere decir, disculpe, ¿esa es la arqueoastronomía? Sí, esa es la ¿Juega algún factor? No, es muy interesante la arqueoastronomía porque el mismo Alexis López, y hay 3 arqueoastrónomos que están trabajando aquí el tema en la cuenca del Mapocho. Está Ricardo Moyano, doctor y todo, Alexis López y Patricio Bustamante. Pero yo creo que el primero que se fijó que el día del solsticio de invierno, 21 de junio, que es el próximo mes, el primer rayo de luz que asoma al amanecer proyecta hasta el Cerro Santa Lucía, y esa primera luz va a dar justo a la Plaza de Armas. Sí, maravilloso. Hay una cosa que me gustaría decir antes. Y eso después fue confirmado por los estudios Ricardo Moyano, porque resulta que ahora hay un edificio que impide ver eso. Entonces hay que hacer los cálculos astronómicos. Claro. Entonces Alexis López lo hizo y después fue confirmado por Ricardo Moyano y Patricio Bustamante que efectivamente el día 21 de junio la primera luz del amanecer se proyecta en la Plaza de Armas. Entonces ya hay 2 elementos de orden simbólico que estarían explicando por qué los incas eligen ese lugar y no otro. Ahora, y habría que agregar una cosa más, ¿no? Que lo vamos a conversar seguramente después. El primer rayo de sol además sale por el Cerro del Plomo, ¿no? No. El día del Inti Raymi sale por el Cerro del Plomo. ¿Puede ser el solsticio de verano? No, en el solsticio de invierno, en el Inti Raymi, sale por el Cerro del Plomo. Hay una una cosa que decir antes con respecto a todo esto de por qué los portezuelos, por qué mencionamos cavernas. Para la cultura inca era fundamental, eran muy importantes las rocas, eran muy importantes los cerros, el culto a los cerros era fundamental para ellos. De unas rocas salen sus padres fundadores, ¿no? De unas cavernas. Entonces son muy importantes para ellos estas, que no es raro de todas maneras en general en las culturas, porque las cavernas conectaban con los mundos inferiores, con el interior de la tierra, con los infiernos. En el caso de las culturas europeas tenían más relaciones con mundos infernales, pero en el caso nuestro, donde era importante la agricultura y la madre tierra tenía otra connotación también, era entrar a la tierra. El caso que mencionabas tú de Santa Lucía es particular. El hecho de tener esta conformación distinta y tener algunas cavernas la volvía relevante también para ellos. Ahora, una pregunta que me gustaría hacerte, porque esto de si Santiago era o no importante, si era un peladero o no,
porque tengo entendido que con los años hubieron discusiones, si efectivamente había un asentamiento, si efectivamente no. Con todos estos antecedentes, es decir, el Pucará de Chena, el Portezuelo de Chada, se encontraron unas rocas labradas en el Cerro Santa Lucía, el adoratorio del Cerro El Plomo con un capacocha, una ceremonia que era relevante solamente en puntos importantes. Correcto. Aún así se discutía si Santiago era o no un... Sí, es verdad, por allá por la década del 70, Osvaldo Silva, un etnohistoriador bastante documentado, señalaba que la ocupación inca del Valle del Mapocho fue débil, tenue, incompleta y tardía. Y durante muchos años, capaz que 30 años, todo el mundo, digamos, siguió esa publicación. Pero el año 2011 llega don Gonzalo Sotomayor, el historiador que mencioné, a mi oficina y trae información, citas documentales nuevas que él había encontrado en archivos eclesiásticos. Por ejemplo, en el archivo de los dominicos, que está a una cuadra de la Plaza de Armas, y encuentra información sumamente novedosa, y entonces nosotros hacemos una revisión, ponemos en el fondo, sometemos a contrastación la hipótesis de Silva, a partir de toda la información arqueológica que hay y a partir de las nuevas evidencias documentales que provee Gonzalo Sotomayor. Y logramos confirmar que no. O sea, esa hipótesis ya no se podía seguir sosteniendo y por el contrario, determinamos o llegamos a comprobar de que la presencia incaica o tahuantinsuyo en el Valle del Mapocho fue muy fuerte, mucho más de lo que nos hubiera imaginado. Rubén, y un elemento...